Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que tanto queremos, que lleva 13 años en la televisión pública, que vamos a seguir haciéndolo durante todo el verano y por supuesto en el año próximo. Último programa del 2012. Y elegí porque es un placer para mí encontrarme con dos intelectuales de la talla de Ricardo Forster y de Horacio González, filósofo uno, sociólogo el otro, pero eso es lo de menos, ¿no? Me parece que la producción que han tenido es tan extraordinaria que en muchos sentidos han incursionado por distintos terrenos y esto me parece a mí, me parece casi diría, cuando uno piensa en la figura de un intelectual, piensa en una figura como la de Ricardo o como la de Horacio, es decir, una figura que interviene también en la vida política, que interviene en la vida pública, que escribe libros, que reflexiona, que opina en la coyuntura. Todo esto son los dos amigos que hoy recibimos, que son Ricardo Forster, que lo vamos a entrevistar en minutos, y Horacio González para este último programa del año 2012. Y también la sorpresa, y vuelvo a decir la alegría, otra vez el término de encontrarme con un escritor que no conocía. Voy a mostrar el libro en cámara, Gabriel Dalla Torre, soy lo que quieras llamarme, que tiene que ver realmente con encontrarse con la otredad, con encontrarse con un universo, el universo de aquel que cambia su cuerpo, el universo del travesti, del travestismo, pero sobre todo con la buena literatura que premiaron, Premio Internacional de Novela Letras Sur 2012, un jurado también de gente importante, Vladico Siancic, Martín Cohen, Juan Sasturray. Bueno, también está con nosotros entonces este escritor. Pero ya mismo en este último programa del 2012 voy a saludar a Ricardo Forster. Ricardo, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo terminás el 2012 y cómo ves el 2013? La verdad que un año extravagante en su abundancia, ¿no? O sea, si uno trata de hacer una síntesis del 2012 en muchos terrenos distintos, la verdad que se encuentra con un año intenso, complejo, desafiante. La sensación es que los últimos años de la Argentina nos han colocado siempre en esa sensación de una historia moviéndose, pero no solo la Argentina, creo que el mundo está en un momento muy, muy particular. Uno tiene la percepción de cambios estructurales en la vida cultural, incluso civilizatoria. Y claro, desde el sur del mundo sentimos que de nuevo algo viene sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Hay debate, hay polémica, hay controversias, hay conflictos que tienen que ver con la dinámica de la propia vida democrática, ¿no? Entonces yo soy de los que creen que si algo sucede en el interior de la vida de un país o de una sociedad, y si ese algo tiene que ver con lo público, con el debate, con las ideas, con la política, con la cultura, es que estamos vivos, que hay tela para cortar, y seguramente el tránsito hacia el 2013 también nos va a encontrar frente a un año que va a tener lo suyo, ¿no? ¿Cómo se ha anudado en vos el pensamiento filosófico, el trabajo profundo que has hecho sobre varios autores, sobre todo sobre Walter Benjamin, ¿no es cierto? Bueno, pero también los hermeneutas de la noche, tantos libros desde la poesía de Celan, ¿no es cierto?, hasta mirar la política contemporánea. ¿Cómo se une esto en tu vida y en tu cabeza, sobre todo? Yo te diría que desde siempre, ¿no? Para mí, desde la adolescencia, la literatura, la filosofía, la política estaban absolutamente cruzados. Te lo podría plantear desde 3 autores que fueron para mí en mi adolescencia decisivos, y fue maravilloso encontrarme con ellos. El primer libro político literario que escribí, lindo, fue Mi vida de Trotsky, que es un libro fenomenal a los 14 años. Después leí La montaña mágica de Thomas Mann, y después me metí allí por el mundo del pensamiento de Marx. Y para mí las cosas estaban
en un ida y vuelta, y la Argentina de los 70, y después, bueno, la elección que me vino, que tenía que ver con lo que me pasaba internamente, de dedicarme a la filosofía, a la enseñanza, al ensayo, a cruzar la historia, la literatura, la política, la filosofía. La verdad que para mí no son territorios discernibles en términos de separación, ¿no? Trotsky, Marx y Thomas Mann. Y Thomas Mann. Sí. Qué fuerte, ¿no? Porque sí, Trotsky y si es el autor más hacia el tiempo anterior, pondría Mark Twain, ¿no? Mark Twain. Sí. Trotsky es el autor de La Revolución Permanente, un revolucionario ruso. Y un escritor fantástico. Mi vida es una autobiografía que él escribe en sus primeros años de exilio en Turquía, y que ahora hay una nueva edición más mejorada. Es un libro fantástico, y bueno, ni hablar por supuesto de Thomas Mann, que La montaña mágica, leída por un joven adolescente en los años turbulentos de la Argentina, fue como un remanso, y obviamente también la incursión en textos más político-teóricos, que ya fueron como marcando hacia dónde me interesaba ir, ¿no? Algo que te ha acompañado hace muchos años es Walter Benjamin, y me contaba fuera del aire que vas a sacar un libro sobre Walter Benjamin. Qué curioso, ¿no? Alguien que murió tan joven se suicidó. Sí, pero por muchos motivos, ¿no? Porque Benjamin proviene de un tiempo histórico que a mí siempre me fascinó, que es la Europa de entreguerras, de un núcleo de intelectuales extraordinario que vivió siempre al borde, intelectuales de frontera, outsiders, intelectuales, muchos de ellos que provenían de la tradición judía, pero que avanzaron hacia un pensamiento profano y que cruzaron la literatura, la poesía, la intervención política. Era la época de las vanguardias estéticas, de las vanguardias políticas, de la guerra, de la revolución rusa. El pensamiento de Benjamin siempre me fascinó, el pensamiento del exilio, el pensamiento crítico de la modernidad y una manera distinta de pensar la historia, pensar los olvidados, los vencidos de la historia. Es como si te dijera un autor que a mí me ha permitido indagar mucho más intensamente en mi propia época, la realidad de nuestro tiempo. Lo veo muy compatible con la realidad argentina incluso. Publicás un libro próximamente sobre Benjamin. Sí. ¿Y esto de la realidad argentina que pasó, cómo es? A ver, obviamente estos últimos años para mí han sido muy, muy intensos, algo que a veces sucede sin que uno lo elija, pero bueno, por suerte sucedió y me he involucrado muchísimo en el debate político argentino, en lo que creo que es una etapa, lo decía al principio, excepcional de la vida nacional, con sus conflictos, sus contradicciones, sus opacidades, y allí con algunos amigos, creo que va a venir Horacio González, con Nicolás Casullo, bueno, creamos eso que no imaginábamos que después se iba a desplegar como se desplegó, que fue Carta Abierta a partir del 2008, conflicto en torno a la 125, y desde ese momento me involucré muchísimo e incluso se convirtió en parte de mi producción escrita de estos últimos años. Ya varios libros han girado en torno a un tema que cada día me apasionó más, que es la Argentina, ¿no? Me parece que la Argentina es un tema en sí mismo, inabarcable, infinito, borgiano, en un punto, ¿no? Y esa mirada que tiene Benjamin del fragmento, del detalle, esa particular mirada que es tan útil también para la crítica literaria, ¿no? Absolutamente, y para la crítica social y para salirte de las miradas abstractas, de un universalismo vacío y poder penetrar de repente en un semblante, una manera de mirar, un resto que pasa desapercibido. Benjamin es un pesquisa de lo minúsculo, ¿no? De lo infinitesimal, pero que le permite reconstruir un tiempo cultural. A él le interesaba, por ejemplo, reconstruir la París del siglo XIX siguiendo las huellas de un lillera, de una prostituta o de un flaner, o leyendo una poesía de Baudelaire que le abría un mundo extraordinario. Y al mismo tiempo pensar la complejidad de una época que está atravesada por lo social, lo político, lo económico, lo cultural, y cómo los lenguajes se mezclan e irradian un nuevo sentido para entender nuestra propia genealogía, nuestras propias herencias también, ¿no? El texto central es el libro Los Pasajes. A ver, Benjamin es el texto infinito, inconcluso, ¿no? Benjamin ahí quiso hacer algo equivalente a lo de Mallarmé, un texto que se arma con citas, que no cierra nunca, porque su vida cerró dramáticamente. ¿Qué hubiera sido de esa obra
si Benjamin hubiera sobrevivido a la guerra. Él se suicida en septiembre de 1940 al cruzar la frontera franco-española. No lo podemos saber. Lo cierto es que previamente ya él tiene una obra que revolucionó la crítica literaria. Es un pensador póstumo. Los pensadores póstumos tienen algo muy, muy sutil, que es que su obra siempre se convierte para los lectores subsiguientes en una interpretación infinita, porque hay algo que no es leído por su propio tiempo y que, sin embargo, como una botella arrojada al mar, es recogida por lectores de otras geografías temporales y espaciales. Y Benjamin es uno de esos autores que se sostiene, diría Borges que es clásico porque sigue interpelando a generaciones sucesivas, ¿no? Y sobre todo porque tiene también esa capacidad de darle forma a un pensamiento de la urgencia, del riesgo, un pensador del riesgo que mezclaba tradiciones que generalmente no se mezclaban, que podía pensar por izquierda, pero al mismo tiempo ser capaz de leer a Carl Schmitt o a Junger o a autores que hubiéramos calificado como de derecha, pero para alimentar una visión más potente de su propia realidad histórica, ¿no? ¿Y el libro que va a aparecer pronto? Mira, es un libro, se inició como tesis de doctorado hace muchos años y su título seguramente va a ser Walter Benjamin y el problema del mal. Es una larga indagación sobre la cuestión del mal en la modernidad, en lo judío en Benjamin. Tiene toda una primera parte muy larga donde me meto por el mundo de la mística, del lenguaje, de la cábala, del mesianismo, y la segunda parte que es un intento de descifrar la interpretación benjaminiana de la modernidad. La verdad que tengo muchas ganas que salga porque a mí siempre me interesó, y sobre todo estos últimos años, mostrar que uno puede tener intervención política, escribir un libro más de coyuntura y al mismo tiempo perderse en esos territorios que nos llevan al medioevo, a la filosofía hegeliana, al romanticismo alemán, a la Europa de entreguerras, a un debate, en Berna, en 1916, entre Walter Benjamin y Gershon Scholem sobre anarquismo, Kant y la metafísica del lenguaje. Y junto con eso discutir la restatización de YPF o qué es esto del kirchnerismo, como para quebrar prejuicios, ¿no? Esta idea de que aquellos que defendemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Argentina, tenemos viseras, somos dogmáticos, somos una especie de autoritarios del pensamiento. No, todo lo contrario. Mezclar, contaminar, alquimias. La pregunta me la diste vos. ¿Qué es esto el kirchnerismo? Qué buena pregunta, la verdad. Vos la trajiste. Va a salir un libro ahora, en marzo, abril, que se llama La anomalía kirchnerista, ¿no? Que cierra, no sé si cierra, pero sigue una saga que va a ser el cuarto libro, ¿no? Primero El laberinto de las voces argentinas, después La anomalía argentina y el año pasado, que fue El litigio por la democracia. Y este es un intento de volver una vez más a pensar. Hay un libro de Martínez Estrada que se llama ¿Qué es esto?, que es un intento de pensar muy heterodoxamente y muy complejamente el peronismo. Por supuesto que Martínez Estrada es algo extraordinario en la tradición ensayística argentina, no es mi pretensión emular a Martínez Estrada, pero sí tratar de preguntarme, bueno, ¿no? Para mí lo superás. No. Yo creo, pero creo que es una producción tuya que incursiona en terrenos que nunca Martínez Estrada incursionó. Sí, bueno, quiero decir, cada uno siempre tiene detrás suyo como ciertos referentes. Si bien mi relación con Martín Estrada es un poco complicada, pero quiero decir, me interesa esto de entrarle por lo no dicho, por lo que descentra. Mi tesis fuerte es que el kirchnerismo viene a interrumpir la normalidad argentina. Claro. ¿No? Y lo hace bajo la forma de la locura, la descomposición de lo establecido, y desafiando a que podamos comprender de qué va este nuevo tiempo, tanto en términos de recuperación de tradiciones que parecían olvidadas, de un debate y de una acción en torno al rol del Estado, a la problemática de la igualdad o a la invención de América Latina. Yo creo que hay una invención de América Latina que proviene de un nuevo tiempo histórico, que no es equivalente a periodos anteriores, que tiene que ver también con un modo del lenguaje,
tiene que ver incluso con la manera como se ha recuperado universo político en la época en que parecía que la política ya estaba degradada a los subsuelos de la historia. Bueno, de todo eso de alguna manera va a tratar este libro, por supuesto discusiones con otras visiones políticas, reflexiones sobre lo que yo creo que ha venido generando el kirchnerismo, que son reflexiones sobre la cultura, sobre los medios, sobre la política, sobre el debate entre tradición democrática y tradición republicana, es decir, ir por ese lado. Me parece que hay un debate en América Latina que es quién gobierna, ¿no? Si los poderes económicos o los poderes políticos. Esto es lo nuevo también. Yo creo que en la Argentina y en otros países de Sudamérica, después de mucho tiempo, la soberanía política, democrática que nace de las urnas no se congela una vez que esos presidentes quedan atrapados en las imposiciones de las grandes corporaciones económicas, sino que vuelve la idea de un ejercicio plenamente soberano del poder político. Y esa es una ganancia inmensa para la vida democrática que la van a heredar los próximos gobiernos, si es que están a la altura del desafío que ha planteado este proyecto histórico, ¿no? Es muy impresionante cómo reacciona la derecha, ¿no? Sí. Es muy impresionante todos los medios y las armas que despliega en esa lucha por ver quién va a gobernar. En América Latina, no solo en Argentina. No, cuando uno mira los grandes medios de comunicación en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en Paraguay, la línea es la misma, es una visión brutal, hay una lógica que es compartida, que los gobiernos de matriz popular dañan la democracia, ponen en peligro la institucionalidad y por lo tanto hay un neogolpismo que se llama a sí mismo republicano institucionalista. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Paraguay, lo leemos en ciertas editoriales, por ejemplo, Entre Nosotros de La Nación, una idea de una república prístina, virginal, a la que hay que defender de estos bárbaros que están arrasando con la vida institucional democrático-republicana latinoamericana. Bueno, de lo que se trata es de desnudar esto, de mostrar cómo la prensa brasilera intenta destruir sistemáticamente a Lula y no puede hacerlo, de qué modo hay una lógica de las grandes corporaciones mediáticas que es reducir la complejidad y la novedad de este tiempo latinoamericano a una visión brutalizada, que no es muy diferente a la que tiene cierta prensa europea o estadounidense. Por eso es una tarea muy interesante salir a quebrar prejuicios, a romper relatos que previamente ya definen lo que es la realidad. Catástrofe, corrupción, destrucción de todo tipo. Sí, ¿no? Basta con leer Clarín todos los días y ya está ese relato relato bien marcado. No, yo no lo hago más, por una cuestión no de lo preservar. No lo hago hace mucho, pero la tapa la miro. Sí, bueno, la tapa la miro. Y mira. Un último recuerdo, ¿no? Para alguien que estuvo en este programa muchas veces, que es Nicolás Casullo, y que está por publicar un libro y que lo perdimos, ¿no, Nicolás? Sí, a ver, para mí Nicolás fue uno de los grandes intelectuales de los últimos 50 años de la historia argentina. Creo que era el tipo mejor preparado para pensar a fondo esta época. No tengo la menor duda, su pérdida es enorme, fue un amigo del alma, de la vida. Y la verdad que estos últimos tiempos estoy dialogando todos los días con él, ¿no? Estoy tratando de preparar un libro que espero esté listo hacia el final del verano, donde me reencuentro, y para mí es una maravilla preciosa, me reencuentro con la escritura de Nicolás, con su desfachatez para mezclar Hölderlin con, qué sé yo, el gol de Cárdenas en el 67, digamos, ¿no? Nicolás tenía esa virtud, la filosofía, el barrio, el peronismo, Marx, qué sé yo, y una novela de Musil. Sostienen Confines. La viste No, que la creó, sigue bueno, saliendo. la crearon ustedes. Ahora vamos a hacer un número que va a ser prácticamente doble, que va a salir en marzo. Esa fue también el último gran proyecto de Nicolás. Ahí lo acompañamos con Alejandro Kaufman y Matías Bruera. Éramos 4 mosqueteros, ahora somos 3 mosqueteros, pero bajo siempre el espíritu. A ver, un amigo nunca muere en uno. No. Y si ese amigo dejó una obra maravillosa, menos todavía, ¿no? Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Gracias por estar en este último programa del año. Sé que corriste muchas cosas para estar y te lo agradezco de corazón. Y el mejor 2013
bueno, para vos y todos tus seres queridos, y esperamos tus libros, como siempre, ¿eh? Un placer, siempre es un gusto conversar con vos aquí en este espacio. Ricardo Forsters, despidiendo el año y hablando también del próximo año, por supuesto en otra trama. También está Horacio González hoy en nuestro programa, un programa especial, pero también un programa hermoso porque se hace con amigos y esto siempre nos da un gusto enorme. Enseguida regresamos, esto es la televisión pública.